Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, gracias como siempre a Mariano y a Salva por la invitación. Hoy cumplimos 10 años, de 10 años continuados en el evento. La verdad que pensarlo hacia atrás da mucha alegría. Les voy a contar un poquitito lo que estamos viendo en términos de consumo, una situación que aparentemente es delicada, pero que también hay que ponerla en contexto. Tratar de entender de dónde venimos y por qué estamos donde estamos. Hablar del consumo, del gasto de la gente, de los precios y de las marcas. Para nosotros fue importante, en primer lugar, poner en contexto qué es lo que significa el consumo. Estamos muy en el centro de un montón de opiniones de diferentes fuentes que nos toman como referencia el consumo. Sin embargo, nosotros hablamos solamente del consumo masivo. Para poner en contexto y en números qué significa el consumo masivo, PBI el año 25 fueron 680.000 millones de dólares, el consumo privado fueron 500.000 millones de dólares, recuerden que es 55% de bienes y 45% de servicios, y de este consumo privado nosotros somos el 6,7%. Me refiero al consumo masivo empaquetado. Todos los productos que tienen un código de barra forman parte de nuestra medición. Alimentos, bebidas, cosmética y limpieza. Aclarado esto, vamos a entender qué pasa con esta porción del consumo de la cual nosotros nos especializamos. Venimos de situaciones diferentes a lo largo de los años, con modelos económicos muy distintos que han generado diferentes situaciones en el consumo masivo. Fundamentalmente vimos cómo después de muchos años de crecimiento fuerte y porque había mucho volcado hacia ese sector, hubo algunos años de retroceso. Empezamos por el 2016, que aparentemente venía en descenso la retracción en 2018, pero el 2019 nos sorprende con la caída más grande de los 4 años medidos en ese momento. Pasamos a un modelo distinto, donde los primeros años son negativos. Recuerden que el primero de ellos fue la pandemia. Y después una leve recuperación, pero con un 2023 fundamentalmente muy relacionado a lo que sucedía en el entorno político. Recuerden que era un año electoral y que generaba una situación distinta, una situación donde había mucha inyección de dinero en la calle para que la gente tenga un humor social que facilite ese momento. Y empezamos a ver que en el 2024, ya con una nueva gestión, eso se derrumbó, casi 14 puntos de caída, y que en el 2025 tiene una pequeña recuperación. Ahora, ¿el punto cuál es? ¿Esto está bien o está mal? Y no sé cuál es la base real. Lo que sí sabemos, como decían anteriormente, es que el consumo está cambiando y la distribución del gasto de la gente está cambiando. No es que la gente come menos que antes. Hay otras cosas que antes no se consumían y ahora se consumen, y todo forma parte del mismo bolsillo. Este es el mapa de cómo estamos hoy, cada uno de los canales. 5,1 fue la caída del consumo masivo en marzo y 3,1 el acumulado del primer trimestre del año. El menos 4,5 que ven abajo es un adelanto solamente el canal supermercados, que todavía sigue con una situación algo compleja y le está costando revertir una tendencia de varios meses negativos. Y aquí abajo es el peso de cada uno de los canales. En las ventas totales del consumo masivo, así se distribuyen en cada uno de los canales que medimos. Supermercados. Fundamentalmente acá lo que hablamos es de la gente. Podemos darle seguimiento a más de 1 millón de personas que sabemos qué compra, cómo compra, cuánto gasta y demás. Sin saber el nombre y apellido, sabemos que es un código, qué género tiene, qué edad tiene y frecuencia de visita de qué localidad podría ser. ¿Qué es lo más importante y relevante? Es el gasto promedio mensual, pero lo que ha pasado es que se ha separado mucho el gap de la clase, la capacidad de compra alta. Acá no hablamos de clases sociales, hablamos de capacidad de compra por el tipo de nivel de gasto que hace. ¿Cómo vemos que se separa la brecha entre la gente que puede comprar más o gastar más de los que están en una capacidad de compra media y baja? Ahí es donde se está generando el ruido más importante en el canal supermercado. Si viésemos esta situación
por capacidad de compra y cómo evolucionan las ventas, casi que no hay cambios en la capacidad de compra alta, el deterioro se genera en las capacidades con mayor dificultad de poder comprar. El e-commerce, también hacemos un capítulo especial, porque también nos dicen, no, pero el e-commerce viene explotando, el e-commerce va para arriba, ustedes dicen que es negativo, no. Para nosotros el e-commerce también es positivo. Vamos de nuevo. CASE, Cámara Argentina de Comercio Electrónico. En el año 25 hizo un estudio, como lo hace todos los años, para medir cuál fue el volumen de ventas de este canal, que fue de 34 billones de pesos. Nosotros, con lo que medimos nosotros de todo el e-commerce, entiendan que en este e-commerce tenemos electrodomésticos, textil, bazar, todo, computadoras, lo que quieran. Nosotros captamos, combinando las dos fuentes nuestras más CASE, un 5 o 6%. Entonces, ¿crece el e-commerce? Sí, un montón. También crece para nosotros. Todo, lo vieron en las láminas anteriores donde lo hablaba de los canales, a doble dígito desde hace 2 años, 3 años. Por un lado, lo que vemos es un crecimiento en la penetración de la venta e-commerce. La venta e-commerce que nosotros medimos contempla las plataformas de los supermercados, las últimas millas, todas las que conocen, todos trabajan con nosotros y podemos dimensionarlo. Con un fuerte peso del consumo masivo de alimentos, pero no es despreciable lo que pasa con frescos. Pensar comprar vía e-commerce productos frescos en una plataforma, sea de supermercado de última milla, años atrás era impensado. Sucede. Y con una situación que marca claramente que es un fenómeno urbano, donde el peso grande está en las ciudades con mayor densidad poblacional. Sobre el share of wallet, acá el amigo Guillermo Oliveto me comparte su pirámide de ingresos y podemos entender dónde estamos parados en términos de capacidad de compra, que es lo que les mostraba antes. Para poner en contexto nada más, de acá para acá, clases media y baja, está el 80% de la gente, el 80% de los hogares. Si estamos pensando que esta gente tiene ingresos de hogar promedio de 1.850.000 pesos, saquen sus propias conclusiones de por qué hay consumos que tienen más resistencia a recuperarse que otros. La capacidad del bolsillo es limitada y los gastos son muchos más de lo que eran antes. Imagínense nada más el tema de las tarifas. Por otro lado, entender cómo el consumo cambió. Los bienes inelásticos, vean cómo crecieron del 2023 al 2025, cómo el consumo masivo se deteriora y cómo los elásticos también se retraen, que se sigue profundizando en el primer cuatrimestre de este año. Siguen creciendo más los inelásticos, donde, por ejemplo, están los servicios metidos, todo aquello que no puedo dejar de comprar o de consumir. Por otro lado, INDEC, tomando base 100 de diciembre del 2023, a marzo de este año, el nivel general acumula 214%. Ahora miren ustedes, alquiler y vivienda casi 600. Vivienda, agua, electricidad, gas y otros 467. Y así sucesivamente. ¿Esto qué significa? Lo que les vengo diciendo. El bolsillo es uno solo y tiene que ajustarse a nuevas cuestiones que eran distintas tiempo atrás. Y esto es algo que le damos lo miramos muy de cerca, que es la inflación, la recuperación salarial y cómo impacta en el consumo. Y cada vez que la inflación, que es la línea azul, le gana a la verde, el consumo se retrae. Siempre hablo del consumo, es nuestra serie de consumo masivo. Vean que este año que empezó negativo, se vuelven a juntar. Pierde los primeros 3 meses de este año, quizás ya en diciembre, hubo una situación de inflación que se aceleró, que todos conocemos, y le ganó de nuevo un poquitito de distancia al ingreso, que se había recuperado algo en el 2025. Bueno, eso se ve inmediatamente reflejado en el consumo masivo por lo menos. Precios y promociones. Así todo, el consumo masivo en el año 2025 terminó casi 10 puntos por debajo en términos inflacionarios que el IPC general. Y en el primer trimestre de este año sigue pasando lo mismo. Hay 2 puntos de diferencia que seguramente si sigue así va a acumular 10. ¿Esto qué quiere decir? Que no sigue el ritmo inflacionario, que hay mucho más cuidado en términos de los precios que se ponen en los productos, al menos de consumo masivo.
Por otro lado, supermercados, las promociones cada vez más preponderantes, casi 55% de lo que se vende en un supermercado es bajo promoción. ¿El punto cuál es? No es para todos. Hay mucha gente que no accede a esto porque no puede comprar 2 o 3 productos para ganar un descuento en uno o algún margen de 50, 60 o 70% comprando 2 unidades. Y lo que empieza a pasar con una inflación más controlada, que la gente empieza a tener referencia, se acuerda lo que cuestan las cosas. Y cuando tengo que comprar 2, 3 o 4 productos, no me movilizo, si más o menos sé lo que voy a gastar en un lado y en el otro. El ahorro es muy chiquitito, quizás en la compra más grande y haciendo uso de las promociones, logre a fin de mes algo más importante. Pero hoy es más relevante el precio de Fleje, lo que la gente ve y recuerda, que todas las promociones que pueda hacer. Marcas propias. No es menor este dato. Casi todos los que compramos en supermercados compramos algún producto de marca propia, que ya tienen 17% del gasto que realizamos es algún producto de marca propia. Productos importados, tanto se habla de los productos importados, en 2025 ya pesaban 15%. No es tanto como se cree, vieron que se habla tanto, ¿no? Porque ahora vienen los importados, son 15 puntos. Y crean que en esos 15 puntos también había productos que ya estaban en Argentina desde hace muchos años, que nunca se fabricaron acá, aunque nosotros creamos que son locales. Por lo tanto, es para seguirlo, pero tampoco es para alarmarse. Finalmente, y para cumplir con el tiempo, un poco todo lo que les contaba, con una situación muy compleja del poder adquisitivo de la gente, que entendemos que tendría que mejorar si se siguen estabilizando las variables principales. En este contexto, nosotros creemos, sin haber hecho un estudio de predicción, un modelo matemático, no, hicimos algunos cálculos que siempre guardan relación con el PBI, creemos que el consumo masivo este año podría seguir al PBI a un 50% de su ritmo, lo que nos dejaría entre un -1 y un +2% respecto del año 25. Bueno, con esto termino y creo que es justo con el tiempo. Les agradezco la atención.